One of the first steps in the production process is capturing the images in camera. The director, actors, cinematographer, and the entire production team work together to bring the script to life. The cinematographer, also called the director of photography, or DP, helps the director achieve the look of the movie. The DP is responsible for knowing what equipment is needed and how it works in order to capture the scenes. The question is about framing, sensibility, how to make people feel. Bringing emotion into the light comes from being appropriate and somehow being, the really great ones are more than appropriate. They really startle you with how wonderfully evocative this look is of whatever they're doing. To be a cinematographer is to have the knowledge of the art. Without any doubt, cinema today is a mixing of art and technology. Today, in this era, you also have to be a bit of a technician and you have to know the equipment. And it's really important for DPs to understand the entire length of the image chain from acquisition to exhibition. There was a joy for many, many years for us to be, the genies on set. It's why we love dailies. The director of photography was a magician. He was the only one who actually probably knew what was going to be on the screen next day. And this gave you a lot of authority and power. But I don't like the betrayal of dailies. I don't like going in and seeing and getting, swept up with a performance and then seeing go out of focus on a 25-foot screen and knowing that there's no way to retrieve that. What I didn't like about film was that feeling midway through the day, end of the day, did we get anything today? I don't even remember. Didn't feel like we put the flag in it because you couldn't see. It's like painting with the lights off. But the DP would tell you, it's not, the lights aren't off. It's in my head. It's in his head. Well, that's great. But I'm operating the camera. I'm picking the lenses. I'm judging the performances. So we're going to do one action for dolly and camera. I think that worked last time. And action. With digital cameras and monitors, you are able to see exactly what you are recording on set as you are shooting. You sit around the back of the set or in a tent somewhere, looking at this huge monitor and making adjustments from that, which I actually quite like because it means you're seeing the picture exactly as it is. And with the old film capture, it was overnight, and sometimes you'd go to bed and think, I wonder if I got that right, You say, I think we need more backlight. And he said, don't worry, it'll look great in dailies. They know as well as anybody that you go to dailies, you say, I really think there should be more backlight in there. But if you do it on the set, you can just stand there and say, no, more backlight. Okay, cut. And they do it. They say, okay, that's exactly the way I want it, because that's exactly the way it's going to be in the movie theater. People speak about, thank God I can see what I'm getting now. I don't have to wait until tomorrow. I can see if it's in focus. I know what I'm getting. If you're watching a monitor on set and you feel that you're really seeing what you've got, I think you're fooling yourself. The audience is going to watch that film on a screen that is, 1,000 times bigger than that. You're watching it on a large TV. And today, the cinematographer is monitored on a digital shoot, and everything that they're doing can be seen, criticized, and questioned. One of the great pleasures of being a cameraman was that the people, the suits and the producers, they all think they know how to act, they all think they know how to write, they all think they know how to direct, but they knew they didn't know how to shoot. But now, they're beginning to think they can shoot. It's not like it used to be. I've had those experiences. I've sat in dailies and I've gone, oh. Some of Darius Khondji's work on Seven, you would just go, wow. But there was an equal amount of times that you go, I would look at it and say, what the fuck? I imagine there was a liberation for you then in terms of the relationship with your actors, longer takes. As you know, Keanu, 10 minutes was maximum. It wasn't even really 10, it was 9 something, And when that thing starts rolling, there's a kind of underlying feeling that's precious stuff rolling through there. And it puts a kind of a tension on things. I could shoot as much as I wanted. I could get the best performances. I didn't have to worry about shooting these little bursts of film. That was ridiculous. But that's what I had to do. That's how expensive it was comparatively. Okay, guys, stand by.
as fast as you can get back to your position, you can go again. And I just always felt there was just way too much waiting. Because movies for me, there's always that momentum problem. You know, because I grew up in the theater and that's how I was trained. And a lot of times in movies, I feel like, can we go? It's very tough for me to say that I need to be able to shoot a 45-minute take or something and not reload the cameras, because the truth is the entire crew can only concentrate, the actors can only concentrate for so long, and then you need a 2-minute break, 3-minute break, during which time you reload. Action. I thought it would make a difference to actors. I don't think it does particularly to actors. I think actors just infinitely adjust to whatever way they have to tell it, they'll tell it. They didn't ask for a break. They didn't say, hey, can we stop? You're on digital now. Yeah. But my first experience with that was just, there was no cut. I worked with Richard Linklater on a film called A Scanner Darkly. Oh, yeah, and it was just like... You could just go on. Yeah, I was just like, can we please stop? Stop. No, we don't have to. But I want to. It makes the editor's job extraordinary because they're often ploughing through masses and masses and masses of material. The first thing that happened really that changed everything, I think, was the digital editing machine. Why not try it on the Avid? I'm also one of those early adopter people. I like to leap into the unknown. When I'd work with older editors, they'll often talk about the time when computers were starting to come in and say, they were very resistant to it because they weren't familiar with computers. They were just scared that they didn't know enough about it. It was extremely difficult for me to learn because I hadn't used a computer. I thought a mouse was something that ran across the floor. I mean, I was that ignorant. But I learned, and I kicked the machine quite a bit. But once I'd got going on it, I was okay, and I liked it. Sometimes these young editors who are very interesting and doing extremely interesting work, but they don't always have the time to just sit back and think about what they're doing. Has editing gotten better because there's infinite choice? I'm not so sure. In fact, I'm pretty sure there's a lot of movies that have gotten worse because you manipulate it to death. We may have lost something. Digital is this unbelievably malleable plastic of imagery and sound. And that's seductive because that's what we do. We are sculptors of images and sound. It's not that you can't do it with film. It's just that it's harder to do that and make it look good. What George did on the Star Wars movie was take an experimental HD camera and apply it to a feature film paradigm. That was unthinkable at the time. It became a really, really polarizing time for a lot of people in Hollywood. I got up and had a big meeting saying that I was the devil incarnate. I was going to destroy the industry. I was going to destroy all their jobs. That this is inferior. That he says he shot Attack of the Clones digitally, but he didn't. We have word that he actually used film cameras, that he's not shooting digital. He's lying to everybody. I remember George Lucas pulling together everybody about 10 years ago at a conference he gave at the ranch up in San Francisco. And when objections arose about the idea that digital will put an end to the art of cinematography, he pointed out it's just another tool. And this is true. When people saw George Lucas's test, they said, that's not going to work. It was that same sort of closed-minded, we're going to wait 10 years to adopt this. I wasn't going to wait that long. I said, I'm following Obi-Wan. Obi-Wan knows what he's talking about. He knows what time it is. He always does. I can tell that this is going to be the beginning of something big, and I want to be there for that. But the image sucked. The image wasn't bad, but the image wasn't as good as film. But it allowed me to do something you could not have done on film. How do you feel about when you do all of this work and you have it pristine and you're going to have some prints that are perfect and then some prints, do you have to kind of let it go once you create it? Honestly, the truth of the matter is that when you go to a theater and you watch that print that you spent weeks laboring on, every theater looks different. The real auteur, ultimately, of a picture, if you want to use the word, is the projectionist. It's always a huge disappointment now for me to see a film print. Like, it's depressing.
It's not sharp. It doesn't have any snap. It's shaking. It's dirty. I hate it. The quality of film is terrible in a theater. And anybody in Hollywood, they say, oh, it's not that bad. A cameraman, oh, it's not that. They never go into a theater and see it in a real theater. Titanic played so long in theaters that we actually just, our prints fell apart. So we were struggling to try to get quality into the theaters. And out of that came the fact that if it was digital, you'd have a brilliant thing. You wouldn't have scratches, you wouldn't have tears. New companies began to develop high-definition cameras, and other Hollywood films followed Lucas's lead. Michael Mann's Collateral used the Thomson Viper, an HD camera that outperformed film at shooting in dark environments. The Viper was the first camera that really told me that the digital age was ratcheting up in intensity. And I could see the foot race in cameras coming. In 2005, Panavision, an established force in the film camera business, made a serious push into digital with a large sensor single-chip camera. We started looking at this as a real format, and we decided that the best thing we can do is design what I like to call a film camera that takes tape. And that's when we started drawing out the Genesis. And we went to work, partnered up with Sony on it. They designed the electronics, and we put it together. And we introduced the first full-frame digital camera for making feature films. It's 35 pounds. Fucking camera is this big. And on the top of it, it looks like a film magazine. If I want to see what just got shot, does it play back off that? They said, no, you would never touch that. It's like your original negative. So let me see if I got this straight. You guys spent how many millions of dollars developing a camera with Sony, and I can't play the HD back to look at it because that's the negative? In 2005, Jim Gennard, the founder and owner of the multi-billion-dollar sunglass and sports apparel company Oakley, set out to create a new cinematic and affordable digital camera. Digital wasn't paying enough respect to film. It wasn't as good as film. And to me, everything in the world can and will be made better. The only question is when and by whom. In 2007, the Red One was available to the public. This new generation of digital cameras could now shoot more resolution than HD, an increase in pixels from about 2K to 4K. When I saw the Red, I really felt I should call film on the phone and say I've met someone. Because I really thought this is the future. The resolution, the curve, the way it saw light, I just felt this is a new thing. And was insistent that we shoot Che on it. Muchacho. Digital at the beginning was very bad. Everybody knew that. Then came the Red camera, which was a little bit better than the previous ones. At least it was cheaper. Okay, it's cheap, but it's not good enough. And I actually experienced the limitation of that. In this case, not having to lug film magazines up and down this ravine for days on end in 100-degree weather and being able to shoot onto a flash card and change magazines in 15 seconds, that alone was huge for us. It resulted in a better movie. I was desperate to make something that had all the fresh air in it. And of course, when you go to India, and Mumbai especially, it's got life is just coming screaming at you all the time in every way. Danny comes with an idea, rage, comes with an idea with speed, energy, youth, and that's all I really need in the script. And then running, and that's it. And then off we go to India. It's just the most wonderful place to work for a different kind of film. And we wanted a camera that would somehow try and catch a bit of that. Cameras like Silicon Imaging's SI2K have been able to go places and get shots that would have been very difficult with film or earlier versions of high-definition cameras. It was no longer connected to the cameraman's body. He could do different things with it during the scene. It literally just improvising during the scene. What
I find is the manipulations that the digital media allow you to do. They are seductive, but ultimately they're a little bit hollow. My big concern is that the image, ultimately, with CGI, I don't know if our younger generation is believing anything anymore on screen. It's not real. You're presenting complete unreality and making them feel like it's real. Well, whereas before it was captured in reality. All right, I'm betting you've been on a couple of movie sets. When was it ever real? There was a kind of a wall there and nothing over there. There was 30 people standing around. There's a guy with a boom mic. There's another guy up on a ladder with his ass crack hanging out. There's fake rain. Your street night exterior New York was a day interior Burbank. What was ever real? Up until the mid-90s, for ARRI, it was all photochemical. We saw the digital technology maturing to a point, though, where we began investing in digital technology. The sensor that we use now in the Alexa camera allowed us to offer a camera that we can proudly promote as a feature film camera. If I am pushed to shoot on digital, I could take the Alexa and I could probably get good results. The delivery system of cinema is going to change. And that's almost kind of more exciting in a way for me, besides the actual cameras. The old way of having to ship giant film cans around is very, very expensive. So the business realized that there was a tremendous possible savings in digital delivery and digital projection. We all want the pristine print. We all want the first print off the negative. But we can't have that. So you have to copy it. And the advantage of a DCP is there's no real copying. Once it's scanned, it doesn't get copied again. It's cloned, so it's exactly the same thing. I'm getting more impressed with digital projection. As much as I'm not big on technology, I think digital projection has come a long way. The business model for printing film is endangered, and ultimately, I hope that doesn't take film with it. Somebody who's 20 years old does not care about the loss of cinemas as a communal space. They're interested in how they want to tell their story and get it out to friends on Facebook or whatever it is. You've got to go with it, and if you become unable to deal with it, then that's fine, because that means your time is finished and it's time for other people to take it on. Is it the end of film? What do you think? I think celluloid is still going to be a choice. A transition starts with people offering a new choice, but it finishes with taking the old choice away. And I don't think technically we're ready to do that yet. We have 100 years of experience basically shooting on film, and film is still around. No matter what George Lucas said, that film is dead, and he said that 20 years ago. And film is not dead, because people still like to shoot on film because it really has an incredibly beautiful look. Who cares, 20 years from now, they won't be saying it looks like film. They'll be saying, look at what I can do with my digital. I will be one of the last guys shooting film, and Chris Nolan will be one of the last directors shooting film. But I'm certain we'll be using digital technology within the next 10 years. Is it the end of film? Yeah, I guess it is. And I think in 5 years, film will be the exception. I really do. I don't believe for one second that digital imaging or digital technology will ever take away the humanity of storytelling, because storytelling in and of itself is a wholly human concern. We are at the top of the photochemical process. This is about as far as it's ever going to go. When you're using digital, you're at the very bottom again. So you should jump over and help build that, because the more people that use it, the better it gets. Unless you are participating to this revolution, we will be lost in past. We can't call ourselves out and say, we don't care, hey, up to you guys. No. So we have to be in.
People love great stories. They like to get into a world and have an experience. And how they get there, it doesn't really matter. One shouldn't even think we stop when now we've reached digital, this is it. No. Think about where the entertainment impulse, where the need is going to go. I'm not sure I ever want to feel that we've arrived technologically. I always want to feel there's something we can do better. The people who have come before us gave the world new ways to dream. I think it's our job to continue that and to try to give people new ways to dream. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí en este encuentro, en esta mesa lujosa que la DAC ha organizado junto con Haciendo Cine. En nombre de Haciendo Cine quiero agradecerle a la DAC por habernos invitado y convocado a coordinar esta mesa. Este va a ser uno de los encuentros que van a iniciar una serie de encuentros para reflexionar y pensar muchas de las problemáticas y los temas que tienen que ver con la realización y la industria audiovisual de aquí y en miras al futuro. Y en relación con esto, el tema que hoy nos convoca es fundamental, es casi clave. El primer desafío es cómo hacer para pasar de estos popes que recién acabamos de ver a nosotros, ¿no? Sobre todo porque a mí me convertiría en Keanu Reeves y ya estaríamos perdiendo desde el vamos. Pero sin embargo decía que esta mesa es lujosa y es cierto. La verdad que a la hora de pensar en cada una de las etapas y de los eslabones de la cadena que conforman la producción cinematográfica, realmente logramos traer al mejor o de los mejores representantes de cada una de ellas. Como somos tantos y el tiempo no es mucho, lo primero que les pediría es que se presenten. Antes de empezar, quiero agradecer puntualmente a todos los técnicos que están haciendo esta transmisión, que me parece que además esta transmisión en streaming marca también un punto de inflexión en lo que tiene que ver con estas actividades, porque en este momento nos están siguiendo un montón de gente, lo cual permite que también este debate no muera en esta sala, sino que se extienda a millones de hogares, o miles, espero que tantos. Bueno, ahora sí, les pido que de izquierda a derecha se presenten. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Yair Atías, vengo en representación de la EDA, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, compaginadores, montajistas, como prefieran llamarlos, del mundo cinematográfico. Hola, soy Manuel García, soy distribuidor de cine. Bueno, mi nombre es Luisa Cábana y soy colorista en Cinecolor. Mi nombre es Leo Racauchi, soy el representante de la Cámara de Exhibidores Multipantallas. Félix Monti, director de fotografía. Soy Fernando Spinner, soy director. Ariel Direse, coordinador del programa Digitalización de Salas del INCA. Lucas Zambade, de Sin Sistema Post, empresa de postproducción. Hola, soy Bruno Fauselia, postproductor de Sin Sistema también, y vengo en representación de la Comisión de Estudios Técnicos de la SAE, que es la otra asociación de editores. Bien, como les dije, desde Fernando Spinner, director, o el Chango Monti, la dirección de fotografía, hasta llegar a Leo Racauchi, representante de la Cámara de Argentina de Multipantalla, está representado toda la cadena que implica hacer cine. Como el tiempo es corto y la idea es debatir y no arrancar de cero, porque sería siempre un retroceso en comparación con el documental tan ambicioso que acabamos de ver,
Lo primero, recién me comentaba el Chango Monti y me decía, sí, todo muy bien lo que vimos, pero es una mirada muy americana. ¿Por qué, Chango? Bueno, primero porque lo es. Después que las secciones que se muestran ahí es David Lynch o Michael Pascal, que son europeos. Pero en general hay una mirada muy americana en cómo plantear este dilema. Que precisamente mi colega, digamos, si lo puedo llamar así, yo me siento orgulloso de decirlo, cuando habla que lo importante es en cierta forma lo que contás o qué se cuenta, no qué es los elementos de captura, ¿no? Eso es fundamentalmente. Después, una síntesis, lo podemos decir, el digital está avanzando, el digital está cubriendo y el digital va a producir obras importantes, por supuesto, en el futuro, pero hasta el momento, digamos, el trabajar en un negativo, el trabajar con las posibilidades de técnicas de latitud, de colorimetría que tiene, y trabajar con el misterio, porque igual que cuando empezamos a aprender fotografía, era una cosa realmente que nos comprometía cuando dentro del revelado poníamos una imagen que no existía, una cosa blanca, y iba apareciendo una figura en la cámara esa roja. Era un fenómeno artesanal y un fenómeno que se iba produciendo. Igual cuando un cameraman, como pudo haber sido Bugallo o Lobótrico, terminaba el plano y decía buena, y nadie dudaba, y al día siguiente vos tenías esa seguridad de esa, digamos, confianza y tal vez manejo de un oficio que se tenía. Creo que la visualización que se hace a través de lo puede hacer Spinner más que yo, a través de un monitor, creo que es diferente de la imagen clásica del director. Era la imagen clásica del director sentado, ubicado abajo de la cámara. Fernando, vos viviste claramente el pasaje, ¿no? Y aparte tus películas también han utilizado las ventajas de la tecnología. Sí, yo veía la película y sentía que era la historia de mi vida, porque todos esos soportes, ¿no? Tengo cosas que hice en Numatic y no encuentro dónde verlas, y tantos soportes y tantas distintas cámaras, ¿no? Y también todo el pasaje de lo que fue toda la mística de la artesanía, de lo que era armar una película, ya como bueno, la verdad que se dijo mucho acá, ¿no? También, pero los directores de fotografía eran realmente como los magos, ¿no? Del set, o sea, sigue siendo, pero antes era extremo, digamos, ¿no? No se sabía nada, ellos eran los únicos que sabían cómo se iba a ver y después lo veíamos el resto del equipo, ¿no? Y también filmé, por ejemplo, hice todo tipo de combinaciones de las que se veían, ¿no? Por ejemplo, en La Sonámbula, con fotografía de José Luis García, un discípulo del Chango. Filmamos en Super 16 algunas cosas que después eran transferidas a blanco y negro, a 2D, y después las postproducíamos con Flame y con Editbox, y 4 años después hice una película de unos astronautas que iban a la Luna y lo armamos con 4 computadoras en una pequeña oficinita. Antes eran equipos de $200.000 y ahora eran de $20.000, ¿no? Pero siempre con un componente muy artesanal, que era una característica que también tiene que ver con nuestro cine, ¿no? Aún el gran cine que se hace en la Argentina, que son las películas que hace el Chango, tienen un componente artesanal que es lo que termina de hacerlo como una pieza única, ¿no? Pensaba mientras miraba la película que es importante que este evento suceda rápido porque todo envejece tan rápido. Si lo hubiéramos hecho dentro de 3 meses, por ahí ya la película no tendría más sentido o tendríamos que agregarle otros capítulos.
para seguir un poco los eslabones de la cadena, la gente de postproducción, ¿cómo imagina que va a ser esto pensado de acá a 5 años? Digamos, ¿llegamos a un estándar donde ya se va a seguir trabajando o creen que todavía hay mucho por inventarse en términos de postproducción? Bueno, uno de los elementos con los que me quedo de la película es cerca del final, cuando enumeran de alguna manera la cantidad de cámaras que salieron en los últimos años. Entonces, por un lado, para nosotros cambió todo, ¿no? Digamos, el estándar se fue. Durante 15 años se editaban las películas offline en un formato mini DV que se empataba después con el kickoff de la película. De pronto, bueno, cada cámara que sale es como capacitarse para cada proyecto. Y en este sentido, yo ya escuché muchas veces cámaras o formatos que parecían establecerse como, bueno, esto es totalmente nuevo, nunca lo vimos así, ni hablar con el último capítulo de las cámaras Canon, que enseguida, digamos, a primera vista enamoraron a todos, pero enseguida tienen moiré, tienen rolling shutter, que es un problema visual. Entonces, tantos documentales se han empezado a filmar con esas cámaras y tantas horas de material hemos tenido que procesar tratando de encontrar un segmento de 5 segundos útil, y yo creo que salen nuevos formatos, van a seguir saliendo, hay que mantenerse muy actualizado, hay que tratar de aprender, pero cuanto más aprendes, menos sabes en esto, y es muy importante tenerlo en cuenta. Es tiempo, discos rígidos, pruebas, hablar sobre todo con otros colegas. Me surge una cosa a partir de lo que decís. ¿Se puede pensar que hacia el futuro, pensando en el futuro, el digital quizás que es la gran barrera que de alguna manera tiene que, o está pareciendo plantearse, me parece a mí, es la generación de estándares más claros sobre los cuales trabajar? Quizás es por ahí un poco el camino. Bueno, te insisto, quizás podemos hablar de estándares de distribución, quizás podemos hablar de estándares de broadcasting, por ejemplo, digamos, ya que obviamente aparecen nuevos formatos y hay que unificar, porque si no, esto no podría seguir adelante, la cantidad de horas que se producen por año, por mes, y sigue creciendo. Particularmente creo que tratar de encontrar un estándar de postproducción, quiero decir, no sé cómo planteártelo, hay como una dualidad entre lo artístico y lo técnico. Estamos tratando de contar historias, estamos tratando de armar actos de películas y no podemos dejar de lado las conversiones. La misma persona a veces que edita la película hace proxies. Proxy quiere decir un material que tiene 4K, es decir, una cantidad de píxeles que si se tuviera que mover a 25 cuadros por segundo, la máquina se prendería fuego si no tuviera las condiciones suficientes. Entonces, todo el tiempo, digamos, si tuviéramos una industria mucho más grande, podríamos hablar de que laboratorios hicieran los proxies, cosa que en algunos casos sucede, pero todavía hay mucho, me parece, por estandarizar. Y no creo que justamente sería demasiado pragmático. Después de ver esta película, como que el futuro es una interrogante, o por algo en particular lo preguntás. No, digo, como es un lugar al que habría que ir, de alguna manera, esa es la pregunta. No algo que esté sucediendo ahora mismo, pero... ¿Y el estándar de qué sería? ¿De postproducción o de distribución? No, estaba pensando en postproducción, en captura a la hora de llegar a la postproducción. Es decir, lo que vos planteás de la Canon es algo que antes de la Canon, o 10 años atrás, o sea, con la aparición, el advenimiento del digital, había como mucha confusión. Se fue recortando un poco esa confusión en algunos niveles de cámara. Quizás la Canon justo es algo... Mirá, una cámara pequeña. Sí, cada software, cada cámara y cada software de edición tiene, digamos, su workflow, su white paper, un PDF donde dice cuál sería el paso a paso más adecuado para hacerlo. El problema es que no existe una sola manera de hacerlo. Y contra eso chocamos todos los días. Quizás sí vos podés decir en un ambiente de trabajo, en una casa de postproducción, en una cadena, unificar. Sí, desde el principio decir cómo vamos a filmar y cómo vamos a terminar y hacer así
una cantidad importante de películas al año, pero no me parece que sea tan fácil de llegar a ese punto. Incluso, ya cierro, ¿no? Nosotros sufrimos como una traición por parte de Final Cut, el programa de Apple que se quedó en 32 bits. Es decir, estamos al acecho de qué programa nos da una performance superior para poder, ¿no?, seguir... Bueno, nada. Pensaba en relación a esto que decís de lo artístico y lo técnico, mientras veía la película también pensaba cuántas veces lo técnico determina una estética y cuándo hay modas estéticas que surgen a partir de esa técnica. Me interesaba pensar en términos del color y la postproducción del color y de la dosificación, si hoy ustedes perciben algún tipo de tendencia artística o estética que tenga que ver con la tecnología que hoy manda. Está la gente sin sistema de aquel lado. Está la gente sin sistema que se le puede... Estoy más o menos de esta manera. En relación, nosotros estamos muy relacionados con todas las actividades que suceden en set, trabajando activamente con los directores de fotografía y con la parte de producción para tratar de atender técnicamente todas estas cuestiones que tienen que ver con los cambios y con la no estandarización de las cosas. Lo que se plantea en la película, una de las cosas es el flujo de trabajo en tape, 80 formatos de tape distintos en lo que lleva el video. Las empresas que hacían esos... se fue. Igual se escucha. No, pero para los que te están viendo... sí, pero ahí abrió. Para las empresas que tenían control sobre esos flujos de trabajo que eran extremadamente costosos, había la necesidad de mantener un estándar por una cuestión de los propios clientes. Quien invertía 200, 300 mil dólares en una casetera necesitaba que ese equipo tuviera una permanencia en el mercado de una cantidad de tiempo por lo menos para poder amortizarlo. Cuando desaparece el tape como soporte, salen todos los desarrolladores a hacer lo que les parece lo correcto y ahí es donde se empiezan a mover cada uno de los estándares. O toman formatos existentes como Canon con el H264, que en realidad es un formato doméstico, es en el peor formato donde uno querría registrar las imágenes de una película, se hace popular y muchas veces aparece la necesidad por presupuesto o la oportunidad de poder hacer una película con este formato. Entonces es muchas veces cotejar si es una cuestión de posibilidad o es una cuestión de conocimiento o desconocimiento el estar usando un formato u otro. Y después tenés Silicon, Red, todos los desarrollos europeos, todos los desarrollos americanos que han aparecido, surgido y se han muerto. Mismo Arri ha tenido flujos de trabajo diferentes y recién ahora está estableciendo como formato el Arri Rock, que lo está implementando directamente en las cámaras. Cada uno está haciendo lo que le parece. Cada vez que alguien cambia algo en esta necesidad de más píxeles, de más espacio de color, de más rango dinámico, tienen que necesariamente cambiar un montón de cuestiones estructurales que afecta después. Desde la imagen óptica que se forma en el respaldo de la cámara en adelante, atropellando a todos. Y eso es un poco el caos que se genera. Es parte de la democratización y hay que entenderlo desde ahí y es capacitarse todo el tiempo y permanentemente y dejar que los directores y los directores de fotografía traten de seguir estableciendo su arte y su comunicación y que puedan seguir haciendo películas y que estén visualmente contenidas de la mejor manera posible. En relación a eso último, Chango, yo te quiero preguntar, vos, con las posibilidades de la tecnología, ¿lográs llegar a una imagen, mejor a una imagen que ya soñaste o con esa tecnología inventás nuevas cosas que antes nunca se te hubieran ocurrido? Bueno, es una pregunta compleja, digamos. Uno intenta buscar algo. Lo mejor que te puede ocurrir o que me puede ocurrir es que aparezca algo que me sorprenda. Es decir, uno sigue un camino, cuanto más posibilidades tenés, cuanto más elementos tenés cerca en las manos, tanto sea de las posibilidades de captura como de colorimetría, eso nos favorece. Pero fundamentalmente yo siento que
Lo importante sigue siendo primario, como lo decimos, que es en la mirada, en la búsqueda de algo que transmita una emoción. Chango, ¿puede ser un poquito más cerca del micrófono? Puede ser. Bueno, no, lo importante, creo, cuanto más elementos tenés a tu alcance, tenés más posibilidades de llegar a algo. Lo que también es cierto que hay a veces una contrafigura, una contraindicación que el trabajar con menos elementos te enriquece. No siempre el exceso de posibilidades enriquece algo. En pintura podemos pensar, por ejemplo, en los cuadros de Miró. No puede haber algo más simple y más comunicativo, es decir, no es necesariamente, por eso te decía en cierta forma que yo veía este documental un poco americano, porque marca más que nada las tremendas posibilidades, los tremendos cambios, las tremendas evoluciones, y no se detiene nunca a construir una imagen válida. Me interesa tu opinión por este tema también de la postproducción. ¿Cómo es la experiencia cotidiana con el avance cotidiano de la tecnología, ¿no? ¿Hay novedades cada 3 meses? ¿Cómo es tu experiencia? Bueno, por ahí mi opinión al respecto es el desafío de trabajar junto con el fotógrafo y encontrar y perfeccionar la tecnología de acuerdo al proyecto. Esto que plantea el Chango, no sé, la cantidad de pruebas que habremos hecho para El secreto de sus ojos previo, y era una cámara nueva que querían empezar a probar y ¿cuál fue? No lograbas la Red One. La Red One. Y el tono de piel era muy difícil de lograr, acostumbrado a lo que él estaba con el fílmico, y bueno, también ese proyecto se pudo realizar por esa cámara y las tomas que tiene, que son claves para la película. No sé, Chango, por ahí vos puedes comentar un poco más, pero digo, para ese proyecto era esa cámara, esa tecnología, y creo que se me apagó el tema, ahí está, y cómo adecuarnos y avanzar para que el proyecto se lleve a cabo como de la mejor forma. Hoy en día eso ya es como una historia del digital, y ahora hay muchas más opciones, y quizás lo que hoy para la parte de corrección de color es bastante novedoso es que los fotógrafos puedan tener la opción de tener una herramienta con un software más preciso para definir las correcciones de color, o tener ciertos looks que después pueden traer a la sala de corrección y continuarlo, digamos, que quizás en otros momentos esto de la corrección analógica era un poco más de vudú, pero bueno, eso es lo que a mí me parece como desafío, como perfeccionar y sí aprovechar de todo lo que es el film, o sea, de la estructura de lo que se trabajó en fílmico, llevarlo a la parte digital en cuanto a la conciencia de lo que es el trabajo y cómo, digamos, cómo perfeccionarlo por ahí, eso, repito. Así como en un momento ocurrió algo revolucionario, que llevar al editor al set, ¿no? Y hasta en el mismo set se armaban las escenas. ¿Se piensa en que incluso el proceso de postproducción también se pueda probar? Pienso en el color. ¿Cómo lo imaginas? Bueno, estamos en crisis. No, yo en ese sentido, digamos, no creo que esté aportando algo novedoso. Yo creo que fundamentalmente es importante la reflexión. Yo no creo que se pueda trabajar así automáticamente. Yo creo que tanto sea el director, necesita el tiempo, necesita un espacio para que la escena pueda él vivirla como se está viendo, no como una imaginación. Cuando nosotros estamos, muchas veces nos pasa que estamos filmando escenas donde realmente se produce en el set una estructura, una emoción que se transmite a todos.
y realmente a veces esa emoción no se acompaña después, es decir, se pierde porque hay elementos que son que produjeron ese momento que después en la realidad no fueron captados. Entonces una de las posibilidades que tiene el cine más importante es el montaje o la edición, que realmente es una relectura y una reelaboración, y es donde realmente la película se queda conformada, ¿no? Se vuelve a escribir, ¿no? De alguna manera. Bien. No sé si alguien quiere aportar algo más sobre esta etapa que tiene que ver con la captura y la postproducción, porque quiero pasar a lo que sigue. Yo desde la mirada técnica siempre, uno de los comentarios dentro de la película era: cuando es en fílmico parece que todos se toman las cosas más en serio, y creo que hay mucho de eso, de que se toman las cosas más en serio, y creo que en video y en los formatos digitales hay que tomarse las cosas de la misma manera, y eso genera otra realidad dentro del rodaje. No porque es video hay que ser desprolijo o dejar de cuidar ciertas cuestiones. Con la mayoría de técnicos que trabaja en cine, que viene de escuela de fílmico, se siguen manteniendo las rutinas de trabajo y se sigue manteniendo el cuidado sobre las cosas. Por ahí pasa con las nuevas generaciones que se atropellan un poco más y se ve que se pierde todo eso, pero es una cuestión de actitud en relación a lo que uno está haciendo y una cuestión de responsabilidad. No hay que hacerlo menos profesional porque el formato se considere inferior. Creo que, y el tema de los tiempos en relación, uno también tiene la oportunidad de desenchufar el cable de video y trabajar de otra manera. Es el director con los actores o el director de fotografía con la escena. Sigue habiendo fotógrafos que fotometrean antes de plantar la cámara y me parece que es totalmente válido, y no porque exista la herramienta para ver las cosas de otra manera haya que usarlas y pervertir todo una cuestión que tiene que ver con cómo armar la historia y cómo contarla, que tiene que ver con cómo quiere trabajar cada uno. Sí, por ahí una cosita más para agregar, que tecnologías nuevas van a seguir viniendo, y me parece que también es tomar esa actitud, pero plantear ideas nuevas también a eso, o sea, empezar a pensar propuestas nuevas de estéticas y probar cosas, y en esa parte me parece que también nuestra industria está buenísimo, todos los profesionales que hay y cómo se está abriendo y desarrollando también desde las nuevas generaciones, o sea, eso es muy interesante, y desde lo que Fer Spinner planteó desde La Sonámbula o con como sus pelis es súper innovador, y me parece que hay que apostar a eso, y desde la parte de postproducción ver cómo se acompaña, digamos. Pero me parece que eso es clave. Fer, ¿volverías a filmarla totalmente con las posibilidades de hoy? Daría otra película. O sea, ahora... ¿Cómo, perdón? En 3D. Puede ser, ¿por qué no? Sí, yo creo que un poco el tema es que las herramientas son eso, ¿no? Son herramientas. Lo importante es lo que se está contando, y porque además hay una reflexión que quería hacer viendo el documental, que es que el soporte en el que se capta no es el 80% del presupuesto de una película, sino son porcentajes mucho más pequeños, digamos, ¿no? O sea, hay tantos otros elementos que construyen la imagen que tienen que ver con el arte y bueno, la historia y los actores y toda la construcción de lo que es una película, ¿no? Por eso me parece que cada proyecto tiene una apuesta técnica y tecnológica particular, que es la que lleva al logro de lo que se está buscando, ¿no? Y eso es lo bueno de tener tantos soportes y tantas opciones. De pronto también puede ser una opción muy válida un tipo de película toda rodada en Super 8, y es una experiencia interesante desde todo punto de vista, y es vanguardista también, aún usando elementos del pasado. Sí, el relato y lo que se está contando es lo que está pidiendo, y en la conjunción construyen algo que es una pieza, una obra, ¿no? Bueno, ahora sí, porque el tiempo no es mucho, tenemos que pasar a tal vez lo que es más próximo, más actual y más urgente para nuestra realidad
que tiene que ver con cómo las películas, una vez hechas, llegan al público. Tenemos aquí un distribuidor como Manuel García, tenemos a Leo Racauchi, representante de las multipantallas, y tenemos a Ariel Direse, que está dentro del Inca encargado justamente de llevar a cabo toda la digitalización de muchas de la digitalización de las pantallas que tenemos, y acá es donde se nos abre un gran signo de pregunta, porque el documental que vimos habla de una realidad donde la digitalización es casi total o plena o va en camino a hacerlo, y la gran pregunta que nos hacemos aquí en Argentina o en Sudamérica es ¿cuándo estaremos a la altura de eso, y qué implicancias tiene que esto tarde y no se lleve adelante? Entonces quería escucharlo a Ariel primero para que nos cuente, bueno, cómo él ve este proceso. Bueno, en principio agradecer la invitación. Yo quería hacer un aporte, digamos, sacarme un poco la cuestión institucional también de encima, porque vengo del campo audiovisual. Soy realizador y montajista, y bueno, hemos visto todos, acá hay gente que tiene mucho más experiencia y más años que yo, pero siempre la tecnología nos ha puesto la zanahoria por delante de nuestras narices. Es decir, cuando aparecía, digamos, un nuevo equipamiento, digamos, rápidamente aparecía uno nuevo, y así siempre uno está corriendo detrás de la tecnología. Yo creo que desde ese punto de vista, cada aparato, digamos, o cada artefacto tiene detrás un componente político. Entonces, este es un primer punto que hay que analizar. ¿Por qué? Porque se puede hablar de una estandarización, pero nunca va a llegar una estandarización definitiva, porque si no, se acabaría el negocio. Es decir, entonces las grandes marcas, digamos, lo que siempre están poniendo por delante son nuevos modelos, digamos, e innovando desde el punto de vista tecnológico, porque justamente el negocio, digamos, es lo que está detrás. Acá es donde tiene que aparecer, digamos, el rol del Estado como regulador, para, bueno, fijar, digamos, algunas normas, para, digamos, justamente impedir, digamos, que esas marcas monopólicas o oligopólicas, digamos, se transformen, digamos, en los controladores de nuestras, digamos, identidades, o de nuestras formas de pensar o de hacer cine o de exhibir y de controlar. Desde ese punto de vista, yo creo que es el punto desde donde yo arrancaría una discusión. Es decir, después, bueno, obviamente, digamos, está la tarea cotidiana de cómo nosotros llevamos adelante este nuevo paradigma en la distribución o la exhibición de cine. En principio creo que no se podemos hablar de la digitalización simplemente como una instalación de equipamientos en las salas. Ese sería un error conceptual, digamos, de base. ¿Por qué? Porque sabemos que en 5 años ese equipamiento va a cambiar. Así que desde ese punto de vista ya hemos vivido en poco tiempo, ya hemos tenido 2 tapas de diarios con el Hobbit, que no, porque las salas no tienen el HFR de 60 y no sé cuánto. Digo, siempre van a poner un edulcorante más al equipamiento, digamos, con lo cual siempre nosotros vamos a estar detrás. Y eso es un impedimento al cual, digamos, nos tenemos que acostumbrar. ¿Por qué? Primero porque hay una falta de participación, creo, del sector en cuanto a las nuevas tecnologías. ¿Sí? Las nuevas tecnologías siempre vienen dadas. Es decir, siempre vienen dadas. O sea, uno compra la cámara, compra el proyector, siempre viene de afuera, es importado. ¿Sí? Entonces, me parece que hay que dar un primer paso, por primera vez en la historia, hay que dar un primer paso hacia, obviamente, adoptar, digamos, un estándar, digamos, que permita a nuestros cines no tener que cerrar y poder ayornarse al nuevo paradigma de exhibición digital, pero en simultáneo empezar, digamos, a pensar cómo nosotros acompañamos ese proceso de digitalización, pensándonos a nosotros como productores de tecnología, ¿sí? Y pensándonos a nosotros también en decisores de cuáles van a ser, digamos, nuestros próximos pasos y el camino que la Argentina, o al menos, o la región, se va a dar en términos de nuevas tecnologías. Creo que ese es un paso fundamental. El Inca, digamos, lleva adelante, tengo el orgullo de coordinar el programa de digitalización de salas, y hemos elaborado distintas líneas de acción, como la digitalización de los 50 espacios Inca, recuperación de salas. Hay un proyecto para recuperar 100 salas
para el año que viene, digitalizadas. Hemos establecido distintas líneas con bancos para ofrecer créditos a una tasa, digamos, baja, digamos, a las salas comerciales. Esos son pasos que hay que dar, ¿sí? Porque de acá al año que viene tenemos que estar digitalizados. Ahora, la pregunta, dejo picando para continuar, es, bueno, ¿qué se hace mientras tanto y qué se va a hacer después? Digamos, si vamos a esperar a que, digamos, venga el recambio tecnológico, nos agarre de vuelta a todos en Bavia, o vamos a estar, digamos, vamos a tomar una posición de vanguardia respecto, digamos, de lo que son las nuevas tecnologías, y vamos a poder tener ciertas incidencias en lo que se viene o en el futuro del cine digital, que sabemos que va a ser mucho más dinámico de lo que fue el 35, que digamos, perduró 100 años casi inmutable, por llamarlo de alguna forma, pero el digital sabemos que va a ir cambiando y se va a ir mutando mucho más rápidamente que el fílmico. Cuando hablas de digitalización de salas, ¿a qué salas te referís? ¿Cómo? ¿Te referís a todas las salas del país? ¿A las salas de...? Nosotros tenemos como objetivo digitalizar el 100% de las salas del país. Cuando decimos el 100%, lo decimos básicamente a todas, hasta de la última localidad, del último, digamos, pueblo que hay en Argentina. Cuando uno, digamos, a mí me pasó ir a conferencias, digamos, internacionales sobre digitalización y te dicen, Estados Unidos está al 100%. Después entras a páginas de internet y tenés a los cines de arte, digamos, a los cines de una pantalla, sacando bono contribución, digamos, para vender entradas a sus espectadores. Y bueno, si compras un año de entradas, te hacemos el 30% de descuento para poder comprar el proyector. Es decir, hay como también y por otro lado, vemos la realidad europea, cadenas cerrando, digamos, cadenas de cine cerrando en España, Francia tomando medidas de baja impositiva para los cines para que no terminen cerrando, etcétera, cuando en nuestro país, en caso contrario, lo que ocurría, digamos, en la década de los 90, hoy en día se están abriendo nuevas salas. Es decir, hay muchos proyectos de apertura de nuevas salas, hay proyectos de construcción de nuevas salas, tenemos carpetas presentadas para construir nuevos complejos y salas, con lo cual nos parece, digamos, sumamente importante. ¿Por qué? Porque el digital también va a permitir a ciertos inversionistas a animarse a ubicar salas donde antes no se sabía si convenía, porque, bueno, también convengamos que la distribución, después les pasaré la palabra, en la copia física era bastante extorsiva, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque las copias eran limitadas, salían caras y, digamos, finalmente, digamos, eran distribuidas, digamos, a los complejos, y el cine de barrio, como sucedió con los supermercados y después Leo me va a corregir, ¿no? Pero los supermercados y los almacenes de barrio, bueno, sucedió lo mismo. Así, en la década de los 90 los cines barriales o pequeños fueron cerrando. Nosotros queremos ahora hacer un proceso inverso a eso. Y convivir con las multipantallas, convivir con los complejos, convivir con las grandes cadenas, pero creo que todo se puede lograr, multiplicar nuestra cantidad de salas. En 2 años se subió 200 pantallas nuevas en 2 años en Argentina y tenemos una proyección de pasar las 1000 pantallas para fin de año, así que bueno, cuando hablamos de la sala hablamos absolutamente de todas, de las privadas, de los espacios Inca, de las públicas, de las municipales, etc. Ok, Leo, ¿cómo ves este proceso? Más allá de las buenas intenciones de Ariel, creo que estamos lejos todavía, estamos avanzando, se han digitalizado 30 o 40% de las salas del país, pero para llegar a la situación ideal que plantea Ariel y que es la que queremos todos, falta y corremos contra los tiempos que nos imponen los otros jugadores que también están en el mercado. O sea, entendemos que por ejemplo, Fuji ha dejado de producir material fílmico, se aceleran los tiempos en los cuales las majors ya nos han avisado que van a dejar de entregar material en fílmico y eso está previsto en principio para fin del año que viene y difícilmente logremos la digitalización del 100% de las salas para fin del año que viene. O sea, hay un problema de costo de los proyectores, la ayuda del Inca es
importantísima, pero también tiene, el mismo Inca tiene dificultades en los otros jugadores a los cuales tiene que acceder para poder conseguir el financiamiento. Hay todo un cambio en el negocio respecto de la digitalización, o sea, el ahorro de la copia que tiene el distribuidor y la inversión que tiene que hacer el exhibidor para la compra del proyector ha dado lugar a lo que en el mundo se llama el BPF o el Virtual Print Fee, y esa es una negociación que está absolutamente demorada en nuestro territorio, y sin esa ayuda y sin un crédito accesible para que se pueda comprar los proyectores, la verdad que se dificulta y mucho el avance hacia la digitalización plena, ¿no es cierto? O sea, hoy están pudiendo digitalizar aquellas cadenas que por ahí no dependen solo de su operación en la Argentina, que tienen en otros lugares, o esfuerzos individuales como por ejemplo del dueño de esta sala, que ha podido digitalizar sus complejos a título personal, ¿no? sin otro tipo de ayuda. Entonces la verdad que es una situación bastante compleja y apremiante por los tiempos y la aceleración. Sería buenísimo que que se fabriquen proyectores digitales acá, pero estamos muy lejos de eso todavía, ¿no es cierto? Manu García como distribuidor, pero además como analista de estos procesos, con hermosos artículos que escriben en la revista. Y como es un fenómeno complejo donde siempre hay que estar analizando la digitalización y la no digitalización, cómo afecta a grandes y chicos, ¿cuál es tu visión en relación con esto y con el momento actual? Bueno, de parte de los distribuidores, en realidad, y hablo de parte de los distribuidores independientes sobre todo, la digitalización hace 5 o 10 años era como una especie de oasis, ¿no?, al que esperamos llegar pronto, dado que se suponía que iba a incidir notablemente en el tema de costos. Si bien el mercado iba achicándose, se sigue achicando, es un mercado de las salas que se sigue concentrando. Pensábamos, bueno, que el tema del digital iba a traer algún tipo de solución, por lo menos en el término de los costos de los lanzamientos. La realidad es que, diría como casi en todas las ventajas que trajo el digital, trajo una solución y un problema. Recién mencionaba Leo el tema de los BPFs, que para decirlo en pocas palabras es una contribución que los exhibidores piden a los distribuidores para la conversión digital. Y esto va para los que dicen que no nos tienen en cuenta los distribuidores. En realidad es un costo que nos pone a los distribuidores otra vez cerca de la línea del costo de una copia fílmica. O sea, estaremos pagando por cada copia digital más o menos lo que pagamos por una copia 35, con lo cual esa solución dejaría de existir. Y esto también en la otra punta, hablamos antes del tema de la democratización de la producción. Hay muchas más películas, lo cual en principio, digamos, este río revuelto, si somos los distribuidores el pescador, sería una buena noticia. Pero al mismo tiempo es un embotellamiento que, dado que la cantidad de espacios y quizás la cantidad de público sigue siendo la misma, es un problema, digo, ¿no? Más películas para la misma cantidad de espacios. Entonces, diría que lo digital, ese oasis, no fue tal, por lo menos hasta ahora, digo, estamos todavía en tránsito, pero usando un poco una figura que usaron los colegas que están en el lado de la realización, otra vez me parece que para los distribuidores el digital es una herramienta y el contenido, la historia, es el público. Para nosotros el digital ayuda, pero resolver el problema de cómo convocar a la gente a las salas es otro tema y no tiene que ver con si la película está en digital, en fílmico o en VHS, ¿no? Seguramente sí. Manu, pero ¿qué sucede cuando, porque enfrentamos un dilema, me parece, la finalización de las películas se van volviendo cada vez más hacia el DCP? De hecho, el mismo Inca ha hecho la excepción para que las películas argentinas puedan terminarse en DCP. Digo, siempre pueden terminarse como quieran, pero que de todas maneras cobren su subsidio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digo,
las películas se terminan cada vez más en DCP, esa es una realidad. Digo, el paso de las salas, si no se convierte rápidamente al digital, a uno le van llegando casos donde una película la quieren correr de sala, vamos a decir, y, pero ¿cómo no tenés copia 35? Bueno, a mí la ley no me exige que yo te tenga que mantener de todas maneras. Yo te ofrezco otra sala, vos no tenés copia 35, qué lástima, te tenés que ir. Bueno, sí, es un tema muy complejo. Un poco con lo que decía Leo recién de la baja digitalización de nuestras salas. Hoy tiende toda la producción a ir hacia una finalización en DCP, por lo tanto una exhibición en DCP, pero eso cuando uno ve un universo de la exhibición digitalizado solo al 30 o al 40%, hace muy difícil, digamos, y cuando ese 30-40% está destinado casi en su totalidad a las películas más comerciales o a las películas en 3 dimensiones, hace muy difícil pensar no solamente en estrenar, sino también incluso a los cruces, digo, porque hay otra de las trampas de la digitalización, por decirlo así, es que ha posibilitado que las películas medianas y chicas también salgan cada vez con más copias y salgan en simultáneo en todo el país. Y esta historia antigua de que las películas se estrenaban en Capital, iban a GBA, iban a Interior y hacían todo ese largo recorrido, hoy casi no existe porque en todos los lugares del país se están estrenando. Entonces, hay muchas cuestiones que están cambiando con el tema digital. Por ahora yo no le veo demasiadas ventajas, pero esperemos que al final del camino, si en un año o dos está todo digitalizado, podamos ver los resultados y que sean resultados que cambien un poco el panorama, sobre todo, espero yo, para los realizadores y los distribuidores independientes. Sí, sin duda está cambiando el paradigma, está cambiando también las estrategias. Recién en la puerta Leo Rauche me decía que hoy la estrategia cada vez más viene siendo que apostar fuerte el fin de semana del estreno con mucha promoción, porque las películas duran cada vez menos en cartel, justamente por el abaratamiento que implica traer una nueva, ¿no? No es lo mismo que antes. Eso hace que los productores tengan que tomar otras decisiones, los distribuidores también. No sé, a mí me da la impresión de que es un modelo que se está agudizando cada vez más, que es, digamos, el de tomar las películas cada vez más en su pico y cortar ese recorrido muy rápido. Un ejemplo claro para mí es lo que pasó en estas últimas vacaciones de invierno, donde películas deben tener un recorrido más largo y exitoso, quizás por las características de la cantidad y calidad de títulos que hubo esta vez, pero todas películas que se fueron como mordiendo la cola rápidamente. Creo que esto sí es parte del modelo y es un modelo cada vez más complejo para las películas, otra vez, como las independientes de autor, que tienen otra naturaleza y que necesitan de alguna manera perdurar, porque no tienen, digamos, la posibilidad de generar estas explosiones de promoción y de publicidad y de box office que sí tiene una película más comercial, ¿no? Claro, sin duda. Estamos hablando siempre de cine, de ir a esa sala oscura, de sentarnos y compartir la experiencia, pero así como esta conferencia se está transmitiendo en vivo por internet, también podemos imaginar un futuro en donde por ahí nuestras películas tengan ese lugar, ¿no?, como destino, y que solo en algunas pocas puedan exhibirse en un cine porque esté reservado para grandes eventos. ¿Es una reflexión que aceptamos tranquilamente o no? Fer, Chango. Aceptamos. Sí, aceptamos. Creo que se puede aceptar otra distribución de las películas y el uso, la posibilidad de uso que tiene una sala de cine con tecnología digital también aumenta, eventos deportivos, cuestiones que tienen que ver con transmisiones, recitales, todo ese tipo de cosas. Me parece que también les amplía un poco más el abanico de cosas que se puede utilizar una sala de cine. Yo creo que sí aceptamos, pero a la vez, igual que en el final de Fahrenheit, la película de Truffaut, en donde es una especie de dictadura, en donde queman los libros, pero hay personas que se aprenden los libros de memoria y son como libros vivos. Creo que siempre va a quedar la ceremonia de juntarse en una sala, ver la película proyectada, y eso siempre va a ser algo que va a existir para siempre.
Bueno, creo que un final romántico que esta charla necesitaba, la aportó Fernando. Muchas gracias. Bueno, hay que agradecer, ¿no? Sí, sí. Fundamentalmente, además de toda la gente que agradecimos al comienzo, no estamos agradeciendo a esta casa maravillosa que es el Cine Arte Multiplex de Belgrano, Viviana Feldman, el Club del Espectador. Artífice también de este encuentro y de los que vendrán, y además promotora de lo que se llama el Club del Espectador, que funciona en esta sala y que también aprovechamos la ocasión para invitar a todos a formar parte, pues está haciendo una verdadera tarea de formación del espectador que me parece tiene mucho más que ver con todo esto que estamos hablando de lo que parece, ¿no? Para que el público pueda acercarse a ver películas que no son solo esas gigantes que siempre de alguna manera van a encontrar la manera de mostrarse. Así que bueno, para cumplir con los tiempos, les quiero agradecer a todos. Realmente fue un lujo su presencia. Gracias a Pablo Udeño, que no se presentó y que me acompañó en la moderación. Vos te presentaste, Hernán Gerchuni, con todos ustedes. Desde Haciendo Cine, otra vez le vuelvo a agradecer a la DAC, al Arte Multiplex y a todos ustedes por estar aquí. Y cuéntenme cómo va Argentina, porque no tengo ni idea. Sí, nos vamos Muchas gracias. El segundo tiempo. Gracias.